tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con el tema de las familias disfuncionales, que le hemos querido dar un giro distinto, ¿no? A qué es lo disfuncional, qué es realmente lo dañino de la psicopatología. Porque, resumiendo un poquito el video anterior, si usted ya lo vio, si no lo ha visto, regrésese por favor para no estarme repitiendo en mis ideas, no tiene que ver con la existencia o la inexistencia de una psicopatología en la familia, porque eso es inesquivable. Ese es un tema que deberíamos de tener muy claro. Es inesquivable sufrir psíquicamente. Nuestra condición humana está ligada a ese sufrimiento, de una o de otra manera. Claro que hay un espectro de gravedad, pero si pensamos que lo funcional de una familia es la ausencia de psicopatologías, estamos yéndonos por un lado erróneo, ¿no? No nos va a ayudar a pensar qué es lo que realmente está afectando al tejido de la sociedad y a nosotros mismos dentro de la familia. Porque entonces, una vez más, nos quedaríamos con esta de, bueno, es que mis papás se peleaban mucho, es que mi papá le fue infiel a mi mamá, ¿no? Es que mi papá esto y lo demás, y luego mi mamá hacía esto y aquello. Entonces, por lo tanto, yo vengo de una familia disfuncional y por lo tanto, yo tengo todos estos problemas. ¿Por qué? Aunque quitáramos eso, vamos a tener un cierto monto de problemas emocionales. No importando de dónde estemos, ¿no? Que se va cambiando la gravedad, sí. Y lo que va realmente generando esa situación patológica dentro de la familia, se lo estaba diciendo en el video anterior, es la cuestión psicopática. Cuando hay rasgos psicopáticos dentro de las personas que nos están criando, ¿no? Y esto también hay que entender, y que lo estaba diciendo en el video anterior, todos tenemos ciertos rasgos psicopáticos. No es una cuestión rara. Todos en algún momento, eso es algo que a veces es difícil aceptar, todos en algún momento hemos tomado algo que no era nuestro, ¿no? A escondidas. Todos en algún momento hemos mentido para salirnos con nuestras intenciones. Todos en algún momento hemos traicionado a alguien. Esto es algo totalmente normal. La diferencia de hacer eso es sentir o no sentir culpa al momento de hacerlo, ¿no? Tal vez usted ahorita pensó, ay, bueno, pero yo qué me he robado, qué he tomado que no fuera mío. Y si se empezó a registrar en sus recuerdos y luego dice, bueno, tal vez esa lapicera cuando yo estaba pequeñito, o tal vez ese lonche que me comí de la oficina, que no era... Si se fija, ahí hay un aspecto que tiene que ver con nuestra moralidad, que algo en nosotros nos dijo, eso está mal, ¿no? Lo hiciste y de alguna manera tienes que expiar y de alguna manera tienes que hacer algo y luego nos dan unas formaciones ahí neuróticas, ¿no? De que decimos, bueno, sí hice eso, pero después de eso le di dinero a una persona indigente, entonces por lo tanto ya hice rendir mi karma y son puras loqueras que tenemos, ¿no? Porque no le regresamos el lonche a la persona que lo dejamos sin desayunar por darle dinero a un indigente, ¿no? Pero esto se lo menciono porque es esa parte de psicopatía que todos tenemos, porque acuérdese, desde este punto de vista, todos vamos cruzando por un desarrollo en donde esas cosas eran normales, en donde una posición esquizoparanoide era normal, en donde la neurosis se construye alrededor de luchar con la psicopatía, ¿no? Son cosas, son momentos de nuestra vida, de nuestro desarrollo que todos atravesamos. Cuando éramos niños, todos éramos unos psicópatas, no se extrañen. Por eso es que los niños hacen ciertas cosas. Si se fijan, los niños cuando se pelean se muerden, se encajan cosas, se arañan. Y ya ver a un adulto hacer esto nos espanta, pero los niños es lo más normal que se muerdan, ¿no? Así como chuchos. O que los niños de repente agarren cosas y se las guarden, ¿no? Y uno dice, ay, es que mira qué bonito, ¿no? Está todavía muy inocente. No, no es inocente, por eso se lo guardó, para que no lo viéramos, porque sabe que está mal, ¿no? Pero eso se educa, eso se quita con la educación, eso nos va formando, nos va cincelando para que seamos personas de bien cuando nosotros crecemos. Pero el problema es cuando esa parte psicopática está exacerbada en alguno de nuestros padres. Y si está en uno de los padres, está en los dos. No es algo que hay uno bueno y hay uno malo, ¿no? Siempre es algo que va en complicidad. ¿En complicidad en qué sentido? Vamos a pensar en algo que es muy, 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 muy dañino, ¿no? Que ahorita lo mencioné como de refilón, pero fíjese lo común que es que dentro del matrimonio, ¿no? Si estamos viendo una familia en donde está papá y mamá y están casados o están en una situación ya más formal, que haya una infidelidad. La naturaleza de la infidelidad dice un montón
montón de cosas de lo que está sucediendo en esa casa y de parte de cómo va a ser nuestro desarrollo en eso. Porque puede ser, ¿no? Vamos a intentar como desplegar dos escenarios. Por ejemplo, puede ser una pareja de personas que crecieron juntos, tuvieron familia y después de un tiempo se desencuentran. Ya no quieren estar juntos esas personas, o tal vez uno solo ya no quiere estar. Pero por una cuestión de costumbre, ¿no? Por una situación social, eso no exime lo que voy a decir después, fíjese muy bien. Pero por una situación de esas, no se quieren separar, ¿no? Y nos damos el montón de ideas de que es por los niños, de que es por la sociedad, de que es porque mis papás me van a regañar, pero no nos queremos separar. Y dentro de esa relación que ya se enfrió y que realmente no está fungiendo como pareja el otro, después de un tiempo se encuentra alguien más y se empieza a tener una relación. Esa es una situación en donde podríamos encontrar este tipo de rasgos psicopatológicos. ¿Por qué? Porque una persona que sabe en dónde están sus límites trazados no va a querer hacer una relación que tenga que llevar escondidas. No, porque ya hacerlo escondidas es que lo estamos haciendo mal. Y si realmente lo que yo quiero es relacionarme con alguien más y que me quiere, que me estime, y que yo pueda tener una vida, no lo voy a hacer al mismo tiempo que estoy llevando una relación ficticia con alguien más. Si se fija, ahí hay una cuestión en donde estoy intentando torcer las reglas de la realidad para que las cosas se acomoden a mí mismo, ¿no? Sin embargo, ahí hay una cierta excusa, ahí hay una cierta situación de culpabilidad que no exime la parte psicopatológica, como le estaba diciendo, psicopática, de eso, pero que es un grado muy distinto que si viéramos otra persona en donde la infidelidad simplemente es algo que se acepta dentro de casa, ¿no? Es que papá, pues, sale con otras mujeres y mamá también sale con otros hombres, ¿no? O tal vez nada más uno de los dos. Y es algo que todos sabemos, pero es un secreto, ¿no? Es un secreto a voces, como decimos acá en México. Y es una situación con la que yo ya he aprendido a convivir, ¿no? Que mis padres, claro que se pelean, no es así como que lo tomen muy a bien, pero no hacen nada. O que mi madre, por ejemplo, sabe que mi padre le es infiel con cualquier cantidad de personas, pero mi madre está ahí por sus motivos, ¿no? Fíjese cómo esto nos va dando un parámetro muy distinto en el desarrollo de los niños que crecen en esa familia si estamos intentando pensar en una familia funcional o disfuncional, ¿no? ¿Hacia dónde nos va llevando esa parte de psicopatología? En donde el niño se da cuenta de que la ley es una payasada, ¿no? En casa. Y que así lo va a querer vivir después. De que la cuestión, porque fíjese nada más lo grave de esta situación, ¿no? A riesgo de repente sonar así como que estoy empezando a sacar antorchas, pero fíjese lo grave de la situación que nos parece tan normal, ¿no? Así como, ay, sí, bueno, es que fue infiel, ¿no? Y sí, fue una canita al aire. No, estamos traicionando a la persona con la que dormimos. Así de grave se pone el asunto. O sea, tal vez podemos decir, bueno, le meto zancadilla a mi compañero de trabajo, ¿no? Por yo quedarme con el puesto o por yo tener el aumento. Y ya, pues ya es ser un desgraciado con alguien más. Pero aquí el asunto es que estamos siendo un desgraciado con alguien con quien estamos llevando una relación íntima, con quien hemos tenido familia, con quien dormimos y con quien comemos y vamos de vacaciones. O sea, a esa persona, así de fuerte fue nuestra moral como para traicionarla. Si eso se hace como si fuera cualquier cosa, ¿dónde está el límite? ¿Dónde más podríamos poner un límite en lo que muchas veces hemos hablado aquí dentro del canal? Que parte de lo que nos va estructurando son justamente esos límites, esos diques de contención, de esto no se debe de hacer, esto no se puede hacer de esa manera, ¿no? ¿Por qué tengo que trabajar en lugar de robar? Porque eso no es moral, porque eso no me hace una buena persona, porque eso es meterme con los demás, eso es lastimar al otro, ¿no? Pero eso es lo más fácil, ¿no? Y soy una persona grande, fuerte, que podría robarle sus cosas, sí, pero aún así eso no es digno, ¿no? Eso no es una manera ética de moverse. Ese tipo de diques es lo que nos va estructurando. Pero si dentro del esquema familiar estamos encontrando que la moralidad de nuestros padres se dobla en ese sentido de la traición, ¿a quién le vamos a tener confianza? Fíjese nada más cómo se acaba fastidiando un montón de cosas en nuestras representaciones. Y no quiere decir, antes de que continúe creciendo esta idea, que si nuestros padres fueron infieles, entonces nosotros ya nos fastidiamos y ya, ¿no? Ya cargamos con la letra también nosotros y de que ya somos una parte espantosa de la sociedad. No. Pero fíjese cómo eso, claro que fastidia. Por supuesto que nos va dejando un hándicap. Porque tiene que haber un montón de cosas después para que eso se compense, para que esa brújula moral tome un camino distinto, ¿no? Porque estamos intentando establecer que lo funcional de la familia no es que no haya psicopatología, porque eso no existe,
sino el tipo de psicopatología que se puede llegar a tener en una familia, porque no importa el sufrimiento que estemos teniendo, hay cosas que tienen una gravedad muy distinta y que no tienen que ver con lastimar al otro. Fíjese ahí, ese puro pedacito, con lastimar al otro, ¿no? Si tuviéramos que reducir al mínimo, ¿qué es lo que nos hace una buena persona? Al mínimo es no fastidiar al prójimo, no joder a nuestro vecino, no herir a las personas que nos quieren. Es lo mínimo, lo mínimo. No estamos hablando de que tenemos que hacer trabajo de caridad, de que debemos de tener una vocación, una misión en este mundo, hacer lo mejor para los demás. No, nada más no fastidiar al otro. Nada más, es lo mínimo. Y si esto se va tomando como una brújula en donde aún las personas que están fundando mi casa se fastidian y no hay repercusión de esto, no hay una consecuencia. O sea, mi padre pudo haber tenido 8 parejas, haber hecho otras 8 familias y mi madre nunca le dijo nada, ¿no? Y lo sufrí en silencio. ¿Dónde está el límite? ¿Qué fue lo que se me enseñó? ¿No? Al menos en ese momento de mi vida. Fíjese cómo eso nos descalibra, porque entonces, ¿yo a quién le voy a tener que ser fiel? ¿No? ¿Yo dónde voy a poner mis límites? Y esto es algo que nos mete como una reversa en la cuestión del desarrollo, porque hay muchas personas que viviendo este tipo de situaciones piensan que entonces a la única persona con la que se pueden sentir cómodos y que realmente los quiere y que realmente pueden confiar es en la mamá o en el papá, dependiendo de dónde haya estado el cuerno, ¿no? Porque es una persona mucho más pura que el otro, ¿no? Y esto lo podríamos pensar como que nos da de repente como este balance nuevo, ¿no? Como de que había una persona moral, ¿no? Había alguien amoral y había alguien que sí tenía una moralidad y sobre ese me voy a agarrar. Pero ¿se acuerda lo que le había dicho al principio? Que cuando tenemos ese tipo de situaciones en donde hay un psicópata en casa, lo más seguro es que son dos. Ok. Ahí nos va poniendo en una situación mucho más peligrosa porque mamá, ¿por qué no se fue? O papá, porque papá no le dijo, toma tus cosas y lárgate y me quedo con los niños, ¿no? Porque tú no eres un ejemplo para ellos. ¿Por qué no pasó así? Y ya nos empieza a dar esa comezón, ¿no? Porque también mamá estaba ganando algo, porque también papá estaba ganando algo. Porque aunque no fue el que tomó la iniciativa de la traición, se encontró muy cómodo en una situación que no debería de estar, ¿no? En donde se está tomando una ventaja, en donde se olvidó, que eso es una de las cosas más graves y realmente es lo que va haciendo como todas estas mellas en el desarrollo de los niños que ven ese tipo de situaciones, fue más importante su comodidad que nuestro bienestar, ¿no? Y ahí es en donde tendríamos que hablar, ahora sí, ¿no? Porque estamos hablando de un montón de cosas espeluznantes, pero bueno, ¿y qué sí es lo funcional, ¿no? ¿Y dónde podríamos decir que sí hay algo más bonito? Dentro de todas estas cosas sí hay que entender que no son privativas, sino que tiene que ver con ese equilibrio. ¿Qué tanto hay de una cosa y qué tanto hay de otra? ¿Se acuerda que al inicio del video le estaba diciendo que todos tenemos ese tipo de cuestiones psicopatológicas, ¿no? Psicopáticas, de que de repente, ay, bueno, pues igual y papá era un hombre muy fiel, pero no pagaba las casetas, ¿no? Se pasaba corriendo las casetas o le metía más fruta a las bolsas en el súper, ¿no? Y decimos, bueno, pero sí, sí está esa parte psicopática, ¿no? Sí está esa parte, pero es en un enfoque distinto, es en un alcance distinto, porque en todos lados hay, en todos lados está la psicopatología, ¿no? No vamos a encontrarnos un espacio en donde no exista, porque es la condición humana lo que estamos viendo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que también le puede dar balance a esta cuestión funcional? Y si se fija, ya que hablamos de familia, estamos hablando de un núcleo, de personas que están juntas, ¿no? Cuando no hay una familia, esto es lo que podríamos alcanzar a entender ahora sí como una tragedia alrededor del desarrollo, porque si no hay nadie que me cuide, si me dejan tirado, si me olvidan en casa, ahí sí podríamos estar hablando de una situación muy distinta, pero ya no entra en la cuestión familiar, ¿no? Pero mientras haya familia, mientras haya personas a mi alrededor, nos vamos a encontrar que hay cosas que nos van manteniendo cohesionados, ¿no? Y que nos permiten seguirnos desarrollando, porque a final de cuentas, si estamos como renegando, si estoy más bien, ¿no? Si estoy renegando de esta idea de que la funcionalidad de la familia no tiene que ver con hacer estos como, como fábricas de personas para la sociedad, entonces, ¿qué sí es? Y tendríamos que pensar que una familia funcional
es un lugar en donde se propicie que los niños, los individuos que salen de ahí, salgan con herramientas suficientes para ser adultos independientes y que no sean unos desgraciados en la sociedad. Ya, con esas nos quedamos. Olvídese de todo lo demás. Y todo lo demás lo vamos a dejar de lado. Simplemente que sean personas independientes, que puedan adquirir su independencia y que no sean unos desgraciados para los demás. Vamos poniéndolo en un término un poquito más clínico, ¿no? Que no dañen a los otros, ¿no? Ahí nos vamos a quedar. Que sean personas que se puedan desarrollar sin lastimar a los que están a su alrededor, ¿no? Porque ese es el mínimo de respeto que se acuerda que habíamos dicho, ¿no? No ser un desgraciado, con eso lo dejamos. Y esto puede parecer muy bajita la vara, pero si se fija, tiene que ver con el entender y el empatizar con los sentimientos de otra persona, ¿no? Con el poder entender que el otro es igual de importante que yo. En la fila de las tortillas, el otro tiene la misma prisa que tengo yo. Aunque yo haya llegado tarde y aunque yo tenga más hambre, tenemos la misma importancia. Somos la misma persona ante la sociedad. Este tipo de situaciones que puede parecer tan simples es lo que nos va dando ese balance. Y en ese núcleo familiar que le estaba diciendo, hay algo todavía más importante que tiene que ver con el deseo de mantenernos juntos, con el deseo de compartir entre nosotros. Y ahí es en donde nos vamos a encontrar ahora sí con que hay familias en donde hay una fuerte psicopatología, ¿no? Una cuestión psicopática, como le digo, ladrones, personas violentas, pero que aún así el deseo está puesto en esa cercanía. Y eso es tal vez una familia disfuncional, ahora sí, si lo quisiéramos poner en los términos del inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se mantienen juntos, aunque haya violencia intrafamiliar, aunque no haya valores en ese sitio, pero aún así hay un espacio para que los niños crezcan, no de la mejor manera, definitivamente que no. Pero también hay que entender otra cosa, que esto me gustaría que lo habláramos antes de que termináramos el video. La familia, esos primeros años es sumamente importante, pero no es lo único que vamos a tener. No estamos tan determinados como a veces queremos pensar por las situaciones en las que crecimos esos primeros años, ¿no? Y esto, retomando algo que dije en el primer video, ¿no? Muchas veces nos vamos queriendo justificar parte de nosotros, parte de nuestras faltas como persona, por venir de una supuesta familia disfuncional. Bueno, es que como mi padre estuvo luchando con adicción todo el tiempo, entonces yo soy una persona así, así, así. En parte. Pero no es algo que nos determine de ahí para siempre. Porque si no, imagínense, ¿qué estaríamos haciendo? Pues ya se nos imprimió eso desde el principio y ya ni para qué vamos a psicoterapia, ya ni para qué estamos intentando ser mejores personas. Es pensar que ya no tuviéramos la capacidad de aprender cosas nuevas. Aún en estas situaciones de extrema pobreza moral, hay muchas otras cosas aparte de la familia que nos dan la oportunidad de tener esa cohesión y de volvernos mejores personas. Si no fuera ese el caso, ya estaríamos en la ruina, no iríamos para arriba como cultura, ¿no? O sea, ya estaríamos peor que en la época de las cavernas, porque ya nos hubiéramos agarrado marrazos todos, ¿no? Por arrebatarnos nuestros bienes. Siempre hay más cosas alrededor. Hay otras personas que también pueden servir de ejemplo, no solamente nuestros padres, ¿no? Hay personas, imagínense haber crecido en esa familia terrible en donde había problemas de adicción, en donde había golpes, en donde había infidelidad. Vamos a pensar, este niño ya se echó a perder. No, por supuesto que no, porque ese niño todavía va a crecer y va a ver otras personas y se va a poder dar cuenta del contraste en el que vive y va a poder anhelar algo distinto. Ya va con algo de hándicap, por supuesto, porque lo vivió y esa es su realidad durante mucho tiempo, pero no es inmutable. Y eso es lo más importante. No hay que querer pensar en esos términos de absolutos, en donde hay una familia funcional y hay una familia disfuncional. Somos personas que durante toda su vida pueden aprender y pueden crecer. Nos va a costar un poquito más de trabajo si tuvimos esos descalabros de niños, cosas que aparte nosotros ni siquiera elegimos, ¿no? Pero fíjese cómo, no importa que papá o que mamá hayan sido las peores personas, eso a mí no me obliga a ser igual. Porque yo sé, yo tengo un entendimiento más allá. Si me hubiera quedado un niño, pues por supuesto que ya no tengo de otra. Pero yo ya crezco, yo ya veo el mundo en el que vivo. Y yo ahí es en donde decido si continuar con eso o tener un camino diferente. Así que no hay que quedarnos nada más con la cuestión de la familia. Hay mucho más después de eso. Pero bueno, espero que haya disfrutado este ciclo de videos. Es un tema interesante. Ojalá haya sido de su agrado el acercamiento que tuve hacia el tema que usted sugirió. Y si no le gustó, déjenlo en los comentarios. Si le gustó, también déjenlo en los comentarios. Déjenos una manita arriba. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.